grabar. Ya. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Matemáticas. Vamos a continuar con la clase pasada, que era de resumen de funciones, donde nos quedamos en dominio y recorrido, ¿ya? El cual ahora vamos a preguntar si se acuerdan de algo. Dominio y recorrido. Ya. Cuando tenemos... cuando tenemos acá un dominio y recorrido y tenemos un gráfico, nosotros tenemos el plano cartesiano y nos entregan en este caso nos entregan una función, nos entregan un gráfico de una función en el plano cartesiano y nos piden encontrar dominio y recorrido. ¿Qué es lo que nosotros procedemos a hacer cuando lo tenemos de forma gráfica? ¿Cuál sería el dominio y cuál sería el recorrido, en este caso en la recta, en esta función? ¿Alguien quiere salir? O si no lo saco yo, ¿alguien quiere ser voluntario? Ya, Profe, Andrés. el dominio sería la recta X y el recorrido sería la Y, que sería X está en vertical y Y en horizontal. Al revés. X está en El horizontal y... recorrido, el recorrido es el que está horizontal y el dominio es el que está... No, así, espera. Está al revés, al El revés. dominio es el que está vertical. No, al revés. Espera. El Al recorrido es revés. el que está vertical y el dominio es el que está horizontal. Exacto. El dominio es el rango que toma todos los valores en la variable dependiente. O sea, independiente, que sería el eje X, y el recorrido son todo el rango que la función o la función toma en el eje Y, que serían los valores dependientes. Ya, en este caso, ¿cómo escribiríamos el dominio y recorrido? Profe, eso era lo del corchete, como ¿o no? Que sería Sí, como el dominio corchete menos 2,2 y de nuevo. es que está bien, Antonia, el corchete a lo que va es cuando nosotros tenemos una función y nos entregan acá. Nos dicen, no sé, pues este no es flanquito este puntito, por así decirlo, ¿ya? Que el corchete, cuando miraba el número, era porque lo contenía, era cuando nosotros en la gráfica teníamos el puntito negrito. Pero cuando el corchete estaba dándole la espalda o mirando para el otro lado, no sé, pues acá está el número y acá estaba el corchete, ¿qué significaba? Que no contenía el número, contenía al número. Y eso era cuando el puntito estaba vacío. Cuando el puntito está lleno, es porque contiene el número. Pero está bien, porque a la final igual uno lo escribe así. Entonces la Antonia dice ya, el dominio, ya, ¿cómo se escribiría en este caso el dominio? Sería como el corchete como para adentro, Ya, menos 2,2 y el otro corchete como comiéndose al otro 2. exacto. ¿Y el recorrido? Sería el corchete para adentro de nuevo, Ya, pero recorrido ya, cochete para adentro. sería el 0,2 y el corchete de nuevo comiéndose al 2. Sí, muy bien. ¿Ya? ¿Se acuerdan que es el rango? Gracias, Antonio. El rango que toma todos los valores, en este caso en el dominio, todos los valores en el eje X y el recorrido en los valores en el eje Y. Y ya, a ver en a ver si se acuerda. Tenemos esta gráfica. ¿Cómo era? Ya. Y bueno, acá cualquiera le pone pongamos que es 2,6. ¿Cuál sería el dominio y recorrido en este caso?
Vamos escribiendo, acuérdense cómo se escribe dominio y acá recorrido. Y acá un puntito blanco y acá un puntito negro. ¿Cómo lo hacemos? Ya María dice, el dominio sería del -2 al 1. Ya está bien. Yo ahí recién puse el puntito blanco, entonces iría para el otro lado, ¿cierto? Iría con el corchete hacia afuera, del -2 al 1. Y el 1 lo contiene porque está con el corchete. Y el recorrido, ¿cómo se escribe? El recorrido sería, acá acuérdense que está puntito blanco, pero están súper. Del -4 hasta, ¿cómo dicen? 2,6. Y contiene el número. ¿Ya? Muy bien, creo que si se acuerdan de cómo calcular el dominio y recorrido. En las expresiones algebraicas, cuando teníamos un solo número, nos decían que la función de x era 3, la función de g era 12 partido menos 3, la función de h es igual a 1500. ¿Cómo se sacaba el dominio y recorrido? Máximo Neira, recuerda encender la cámara o si no se va a la sala de espera. Ya al tiro. Ya. Cuando teníamos dominio y recorrido, chicos, de una expresión algebraica de un solo número, la función era nos daba como resultado un solo número. Te ponía la línea horizontal, ¿no? Como en donde se encuentra el número. Ya, en este caso, ¿en dónde iría la línea horizontal? En el 3 de la I. Muy bien, iría así, ¿cierto? Ok, choca la línea. Ahí está. Ya. Sí, eso es lo que quiere decir esta función, Andrés, de que cualquier número que yo ponga en esta función, su resultado va a ser 3. ¿Ya? No significa que en todas las funciones, estamos diciendo que en esta función en especial. Si yo tengo una función, ya h, la función de h va a ser igual a 1502. Todo número que yo ponga me va a ser 1502. Entonces yo la represento como una línea horizontal. En este caso, si fuera, no sé, la función p va a ser -1, entonces todo, pongamos -2 ya, para que no nos confundamos con lo de acá abajo. Entonces todos los números van a ser -2. Ya, entonces cuando yo sé que tengo una línea horizontal en este caso, y acá me daba -4. ¿Cómo escribía su recorrido y su dominio? A ver. Ya, Nicolás Antesana. ¿Cuál era el dominio y recorrido de una expresión algebraica donde estaba un solo número? No me acuerdo. ¿No se acuerda? ¿Cuál era su pregunta, profe? ¿Cuál era el dominio y recorrido de una función donde nos daba un solo número, donde la función era un solo número? En este caso, la función de 3 va a ser cualquier número que entre me va a dar 3. ¿Cuál sería la función de esta? ¿Cómo escribimos la función de esta?
Mm, Ya, a ver, acá la Hola. compañera Antonia, Rosas y Andrés la van a ayudar. A la Nicole. Ahí la Antonia estaba levantando la mano. El dominio serían todos los reales, ¿o no? Ya, ¿y por qué serían todos los reales? Porque incluye todos los números. ¿Cierto? Porque el dominio incluían todos los números en X. Entonces, como esto, sabemos que todos los números en X que nosotros pongamos va a ser 3, entonces el dominio son todos los reales, así se escribe. Y su recorrido, ¿cómo se escribiría? Ahí el Andrés respondió por el chat. Ya. El recorrido sería solo 3. ¿Por qué? Porque como el recorrido son todos los valores en el eje Y, entonces como la función solo pasa por el 3, no se va hacia ningún lado, el recorrido solo sería 3. El recorrido es el número, en este caso pongamos, así se escribe, recorrido 3. O a veces lo escriben así, como una llave. Ya. Cuando nosotros tenemos tenemos un polinomio, ¿ya? Que tiene una variable x en algún lado. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cuál sería su dominio y su recorrido? ¿Alguien se acuerda? Este era re fácil. ¿Eran todos los reales en recorrido y dominio? Muy bien, Gabriela. Muy bien. En ambos era todos los reales en dominio y recorrido. Eso solo sucede cuando nosotros tenemos un polinomio. ¿Se acuerdan que era un polinomio? Era el conjunto de muchos monomios. ¿Qué significa cuando había una x, cuando habían suma, también puede haber multiplicación, pero el tema es que no puede existir una incógnita en algún denominador. ¿Ya? Si por ejemplo acá fuera partido en 8x, esto ya no pasa a ser un polinomio en el cual el dominio son todos los reales y el recorrido todos los reales. No. ¿Ya? Así que muy bien. En este caso acá era todo lo... Escribamos a lo mejor al ladito de cada uno. El dominio son todos los reales y el recorrido son todos los reales. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe que haya cuando son los polinomios son todos los reales? ¿Por qué? Porque los polinomios, cuando tenemos una función en polinomio, son oblicuas, son en diagonal. Significa que van a ir de esta forma o van a ir de esta forma. ¿Ya? Entonces, esta recta pasa por todos los x y por todos los y. Por eso se dice que son todos los reales. ¿Ya? Cuando son polinomios, son todo el dominio de todos los reales y el recorrido de todos los reales porque son oblicuas. Así las llaman, o también en diagonal. ¿Quedó claro, cierto? Ya. En este caso, cuando tenemos expresiones algebraicas, pero hay una variable en un denominador, ¿qué es lo que se hacía? Se saca el cero. ¿Alguien dijo se saca el cero? Ay, no vi quién dijo eso, pero está pseudo bien, no se saca el cero, sino nosotros estamos viendo, tenemos que buscar que x, cuánto tiene que valer x para que el denominador me dé 0.
¿Por qué? Porque yo al reconocer qué número, con qué número el denominador me va a dar 0, entonces yo con esto, yo cuando saque el dominio, yo automáticamente digo, son todos los reales menos este número. ¿Por qué? Porque con este número mi función va a ser indeterminada. Era cualquier número que no sea 0. Era más o menos ahí. Era cualquier número que no sea, y ahí va la X, donde la X no puede valer tal número porque me va a dar indeterminado. Ya, en este caso, nosotros sabemos que acá, en la f de x, si el dominio va a ser todos los reales menos el 0, ¿cierto? Porque yo sé que si pongo 0 acá, y si mi x vale 0, va a ser indeterminada la función. Y mi recorrido son todos los reales. Y chao. Pero tenemos esta función, la función de g. ¿Cuánto tiene que valer x para que mi denominador me dé 0? Tendría que valer 2 positivo. 2 positivo. Entonces, ¿cómo sería el dominio en este caso? Serían todos los reales menos el 2. Muy bien, Antonia. Todos los reales menos el 2. ¿Se entendió ahí a los demás? No veo caritas. Pongan aunque sea uno así o digan sí por el chat. ¿Entendieron? Sí, profe, ya. Y bueno, ya repasamos lo de la clase pasada, que era lo más importante, dominio y recorrido. Es algo que lo más seguro es que salga alguna pregunta, una o dos, en la PAES. Así que traten de estudiar eso. Y ahora vamos a pasar a lo que es la evaluación de una función. Ya nosotros tenemos 4 tipos de funciones, que es la función continua, la creciente, decreciente y la función constante. Ya, todo esto ya lo vimos en anterior, ¿ya? Nosotros ya vimos que era una función constante, son las funciones horizontales. Nosotros vimos una función continua, ¿ya? Es aquella que no presenta corte en su gráfica. Eso es muy importante porque hay funciones que tienen cortes. Y tenemos la función creciente y decreciente. Ya esto va a estar muy ligado a las proporcionalidades, ¿ya? Es aquella que aumentar la variable independiente también aumenta la dependiente, ¿se acuerdan? Y las decrecientes son cuando aumenta la variable, disminuye la otra variable. Cuando, no sé, cuando aumenta la independiente, disminuye la dependiente, o viceversa. Pero siempre tiene que una aumentar y la otra disminuir. En la función creciente, ambas aumentan o ambas disminuyen. Ya esto ya igual, ya lo habíamos visto. Ya dentro de los modelos lineales de una función, existe la función afín, lineal y constante. Esto se volvió a repetir. Una función afín, su representación es la recta que pasa por el origen del plano cartesiano. O sea, cuando una función lineal, en este caso es oblicua o diagonal, pero recta, pasa por el punto 0,0, la función es una función afín. Esta recta viene de una función afín. Cuando tenemos una gráfica que es lineal, ya es recta, pero no pasa por el plano cartesiano, por el 0,0 en el plano cartesiano, esta es llamada una función lineal. Y tenemos la función constante, ¿ya? Que mejor vamos a dibujar todo acá. ¿Ya? La función constante, ¿se acuerdan? Que tenía un único valor. En este caso, no sé, acá tenemos -1 y la función pasa de esta forma. Acá sería -1, -2, acá sería 1 y 2, ¿ya? Esto es una función constante, es horizontal, es totalmente paralela al eje X
no tiene ninguna pendiente y pasa por un único valor en el eje Y. También puede hacer otra función, la voy a dibujar acá. Puede haber otra función, no sé por qué pasa acá. No estoy borrando. Que pase acá. Ay, volví a borrar. Y no sé, por acá es 1. Después tenemos la función afín, que era la que pasaba sí o sí, pasa por el 0,0. Puede pasar tanto así, ya, 0,0. Puede pasar así, hoy no se ve. Puede pasar así, y así sucesivamente. ¿Ya, chicos? Pero tiene que pasar por el 0,0. Y la función lineal es lo mismo, o sea, tiene la misma gráfica que la función afín, que es una línea recta, pero esta puede pasar, no pasa por el 0,0. ¿Ya? Ahí, puede ser así. ¿Ya? No pasa por el 0,0. Ahí se lo dibujé de forma gráfica, que creo que así se entendió. Ah, llegó la profe Tania. ¿No? Está por ahí. Hola, profe Tania. Me está saludando. Ya. Tenemos modelos lineales. ¿Ya? Se llama una función lineal a toda función en que f pertenece a los reales tal que la función de x nos va a dar la pendiente, que sería m, donde m es un número real. Y si m es distinto, y m va a ser distinto de 0, su representación es una recta que pasa por el origen del plano cartesiano. Esto lo volvimos a repetir, ¿ya? Para que lo vuelvan a entender. Esto es una función afín. De hecho, acá. Creo que, ahí está. Creo que acá me equivoqué. Creo que me equivoqué acá. Creo que, a ver si me corrige la profe Tania, afín era la que pasaba por el 0,0, ¿cierto? No, la afín no pasa por el 0. Ahí La está. lineal es la que pasa por el 0,0. Me equivoqué. Ya, pero se La entiende. afín nunca pasa por el origen. Ahí lo pueden arreglar, chicos. ¿Ya? La lineal pasa por el 0,0 y la afín no pasa por el 0,0. Ya. Ahí está, ahí lo arreglé. Deme un segundito. Ya, disculpen, ahora sí. Ya. La función lineal pasa por el 0,0, ¿ya? Y en la función lineal, como está representado acá, va a haber una función donde dice, va a haber un número y va a estar una x involucrada. ¿Ya? Siempre va a haber una variable, va a ser 2,x, 300,x, o sea, 300 por x, 150x, y así. Siempre va a haber un número y una variable. Es lo único que va a existir en una función lineal. ¿Ya? ¿Y qué representa el número que acompaña a la x? Va a representar la pendiente que éste tiene. En este caso, dice función de x va a ser 2x. Entonces mi pendiente va a ser 2. Entonces yo cuando la grafique, este va a tener una pendiente y lo escriben a veces al lado. 2. Ah, creo que están hablando por el chat. Ah, ahí recién vi el chat. Sí. Yo me había equivocado, chicos. Ya, la lineal pasa por el 0,0. La afín nunca pasa por el 0,0.
Después tenemos la función afín. Ya la vamos a explicar mucho mejor. ¿Qué pasa cuando tenemos una función afín? Que esta nunca pasa al 0,0. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué es lo que necesitamos encontrar en esto? Necesitamos encontrar cuál es su pendiente, en este caso m, y n, que va a ser el coeficiente de posición. N va a ser en donde esta recta está tocando en el eje Y. En este caso, tenemos la función de x va a ser menos x más 2, donde nosotros sabemos que el número que acompaña a la x va a ser la pendiente. En este caso, el número que acompaña acá es menos 1. ¿Por qué? Porque es negativo. Y cuando el 1 nunca se va a poner, nunca se va a escribir menos 1x, no. Siempre va a ser, cuando es un 1, siempre se deja la x solita. En este caso, nuestra pendiente es menos 1. Y el número donde va a tocar la pendiente en el plano cartesiano va a ser 2, porque es el número que está solito. En este caso, tenemos la función de x va a ser 1/3 de x menos 7. Entonces, la pendiente va a ser 1 partido en 3 y el número, el coeficiente de posición en el plano va a ser de menos 7. A ver, tengo un ejemplo. Si tengo la función de g de 15 menos 5x. ¿Cuál es mi m? ¿Cuál es mi pendiente en esta función? El 15. No. Acuérdense que la pendiente va a ser el número que acompaña nuestra variable, nuestra x. Entonces, ¿cuánto sería ahí? Ahí Amaro dice Ah, ya, menos 5. menos 5. Sí, ahí está. Y, se pone menos 5. Ya. y nuestro coeficiente de posición, ¿en dónde esta recta está tocando? ¿En qué punto? ¿En qué número está tocando en la recta X? O sea, en la recta Y. ¿Cuál es nuestro coeficiente de posición? ¿Cuánto sería nuestro n en este caso, en esta función? 15 o no. ¿Sí? Bien. Nos está diciendo que cuando yo esté acá en la recta y esté al 15, la recta va a estar tocando justo en ese punto, en el 15. O puede ser también así, ¿ya? Pero porque todavía no conocemos, bueno, conocemos que su pendiente es menos 5. Entonces va para el otro lado. Entonces iría así, porque es negativa. Ya. ¿Se entiende? Y Sí, ahora, profe. ya, genial. Ahora pasamos a las funciones cuadráticas. Para entender esta función, lo primero y lo más importante, tenemos que conocer cuál es la ecuación cuadrática. O también las llaman la ecuación de segundo grado. Cuando nosotros tenemos una ecuación de segundo grado, se refiere cuando tenemos una x o una variable, cualquier variable, puede ser denotada con cualquier letra, pero siempre escriben x, ¿ya? Pero cuando tenemos una variable, la cual esté elevada a 2. Cuando nosotros tenemos una variable elevada a 2, tenemos una ecuación de segundo grado. La fórmula general de una ecuación cuadrática se representa como ax cuadrado más bx más c, ¿ya? Tal que estos números, estos a, b y c son números, ¿ya? Reales. Acá quería mostrar esta gráfica, que son distintas formas en las cuales puede tomar la función cuadrática. Ven que puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Esto es la concavidad y también acá que estamos viendo la concavidad, ¿se acuerdan de sus términos? Estamos viendo dónde se encuentra su máximo o su mínimo, ¿ya?
el vértice también. Estos son los puntos. También tenemos, ya qué bueno que haya estudiado la hora. Dice que ya lo sabe. Ya, en las funciones cuadráticas tienen naturaleza, que vienen dadas por la discriminante. ¿Se acuerdan de esto? El triangulito, el delta, ya. La discriminante va a ser igual a b cuadrado menos 4 veces ac. ¿Y de dónde viene esto? Estos números, las a, b, c, vienen de a, x, de la ecuación general. ¿Ya? Entonces nosotros sacamos ya, A va a valer, no sé, pues si A vale 1, B vale 3 y C vale 4, entonces acá me quedaría 3 al cuadrado menos 4 veces 1 por 4. Ya vamos sacando solamente los números. Y, ojo, respetamos los signos. Si acá sería menos 4, acá se multiplicaría por menos 4. Ya tienen que respetar el valor y el signo de cada elemento de la ecuación general. Pero, ¿para qué me sirve la discriminante? Bueno, la discriminante me sirve para saber la naturaleza de la función. Donde, si la discriminante, cuando yo lo calcule y me da que es mayor a 0, entonces la ecuación tiene dos soluciones reales y distintas. ¿Ya se acuerdan de lo que yo les comenté? 25. ¿Cuántas soluciones tiene? O sea, ¿se acuerdan de esto? ¿Del 25? ¿Cuántas soluciones tiene? O sea, miento. La raíz de... Era... Sí, la raíz de 25. ¿Cuántas soluciones tiene? ¿Alguien se acuerda? 12, ¿no? Ya tiene dos soluciones. ¿Cuál sería esa? Una sería la raíz, no, 5, una sería 5, Ya, ¿y la otra? y la otra creo que era 1, ¿no? No sé si, no. Cerca. Menos 5. Verdad. ¿Se acuerdan? ¿Por Porque qué? Porque... la raíz de menos 5, por la raíz de menos 5 da 25 positivo. Ya, ¿Se ahí me acordé. acuerdan? Ya, genial. Ya, cuando tenemos una discriminante igual a 0, entonces la ecuación tiene dos soluciones reales e iguales. Ya tiene una única solución real. Y si la discriminante es menor que 0, entonces la ecuación tiene dos soluciones complejas y conjugadas. ¿Ya? Eso es como no da. Pero normalmente tenemos que estar ojo a que nos dé esto. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve una función cuadrática? Ya tenemos dos formas, la ecuación general y la factorización. Primero vamos a pasar la ecuación general. Para resolver la ecuación general, una ecuación cuadrática, mediante este método debemos conocer qué valores corresponden a, b y c, ya lo habíamos dicho antes, y luego aplicar la ecuación. Ya existe esta ecuación, que esta se la tienen que memorizar con su vida. Cuando nosotros estamos hablando de funciones, tenemos que memorizarnos la función. O sea, cómo calcular la discriminante y cómo calcular una ecuación general. Esas son las dos más importantes. El resto también son importantes, pero estas son las que no les puede faltar. ¿Ya? Para poder encontrar cuánto vale x en una función cuadrática, tenemos la siguiente ecuación. Menos b más menos la raíz de la discriminante, o en este caso es b cuadrado menos 4ac. Esto es lo mismo que la discriminante. Así que si ya lo calculamos, nosotros simplemente lo reemplazamos ahí. Y todo esto va a estar partido en 2 veces a. Ya, en este caso tenemos este ejercicio. X cuadrado menos 5x más 4. ¿Cómo la soluciono acá? Ya, Martín. El Martín dijo que volvía enseguida.
Ya, a ver, ¿quién quiere salir? ¿O lo saco yo? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? La, el x cuadrado en esta ocasión sería como la b, ¿o no? O la a. No. Recuerden que la ecuación general es ax cuadrado más bx más c es igual a 0. Ya, esa es la ecuación general. El a siempre va a acompañar al x cuadrado, el b va a acompañar solo al x y el c va a ser el número que nos sobra, solito. Ya, Máximo quiere participar. Ya, Máximo. Ya, Vamos por paso. ya. Ya, Sí, x es igual a... A. A. ¿O no? No, con este ejemplo. Con el x cuadrado menos 5x más 4. Sería X al cuadrado. Ah, no, 5. 5 positivo o negativo. Negativo. Ya, entonces acá me quedaría menos 5, ¿cierto? Sí. Ya. Ya. ¿Cómo quedaría? Más menos raíz de... Ah, Estamos solucionándolo con esto. ya. Es que yo tenía entendido que el primero era A, el segundo era B y el tercero era C. Y mediante eso iba a ir reemplazando. Sí, pues eso estamos haciendo. Sabemos que nuestro b es menos 5, ¿cierto? Entonces nosotros reemplazamos acá el b por menos 5. Ah, ya, ya. Sería raíz de 5 al cuadrado. De menos 5 al cuadrado. ¿Ya? Menos 4 por A sería X al cuadrado. Ah, no, pues mentira, perdón. Eh, sería menos 5. El a es el que acompaña, es el número que acompaña al x Entonces 1. cuadrado. Sí, 1. 1. Cuando el x está solito significa que hay un 1 al lado. Sí, verdad, se me había olvidado. Por 4. Espera, dame un segundito. Y ahora sí. Ya, ¿y cómo quedaría abajo? Dos Es 2 veces por 1. ¿Qué sería 2? por 1. Genial. Ya. Entonces ahora resolvámoslo. Rapidito. Ya, x, ¿cuánto me daría x? Acá, ¿cómo resolvemos esto? Sería menos por menos más. Sería 5 positivo. Ya, más menos acá abajo. ¿Cuánto me da? Menos Eh, 5 elevado a 2, ¿cuánto es? de Escri- 25. Escribámoslo acá abajito, 25. Menos 4 por 1 por 4, 16. 16. 25 menos 16, ahí Amaro te dio la respuesta. 9. 9. Entonces acá, raíz de 9 partido en 2, ¿cierto? Sí. Ya, Y después se suma y en el otro resultado se resta, ¿cierto? Y salen exacto. 2. Acá nos quedaría 5 más menos 3 partido en 2. Entonces me da dos respuestas. Cuando 5 más 3 partido en 2 y 5 menos 3 partido en 2, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál serían estas dos Eh, soluciones? en la primera sería 4. Ya, porque 8 partido en 2 es 4. Sí, y 5 menos 3 sería 3. 3 dividido en 2. Ah, no, pues. Ah, 2 dividido en 2, ¿qué sería 1? Ya, sí, bien. Entonces, esta función que tenemos, la x, gracias, Máximo. Esta función de x cuadrado menos 5x más 4 tiene dos soluciones, la cual es 4 y 1. ¿Se entendió, cierto? Tenemos también
lo podemos resolver a través de la factorización. Ya, ¿se acuerdan que era factorizar, cierto? ¿Se acuerdan del cuadrado de el binomio? Cuadrado de binomio, ¿se acuerdan? Del trinomio, de todas esas cosas, yo creo. ¿Se acuerdan de la tablita de cómo multiplicar? Ya. Es fácil con la factorización. Se factoriza la expresión algebraica y se iguala cada valor a 0. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Tenemos acá esta ecuación. X cuadrado más 9x menos 22. ¿Se acuerdan lo que yo le había dicho? Que nosotros cuando teníamos una función cuadrática de esta forma, nosotros hacíamos dos paréntesis y hacíamos x, ¿cierto? Y la x tenemos que buscar dos números que sumados me dé 9 o me dé el número que está acompañando a la x y multiplicado me dé c. Entonces acá, porque acá era ax cuadrado más bx más c es igual a 0. Esa era la ecuación general. Entonces tengo que buscar dos números que sumados, en este caso vamos a escribirlo como en este caso ya lo podemos escribir, bajar como z y... Ay, no sé cómo representarlo. Ya. Como p y h. ¿Ya? P más h me tiene que dar b, lo que está acá, me tiene que dar 9, y p por h me tiene que dar c. O sea, en este caso me tiene que dar 22. Ya, acá Calfucura se adelantó. Dos números sumados que me dé 9 y multiplicado me dé menos 22. En este caso, 11 y menos 2. 11 más menos 2 es 9. Y 11 por menos 20 por menos 2 me da menos 22. Muy bien. Entonces yo acá reemplazo y mantengo como lo había propuesto yo. Más 11 menos 2. ¿Ya? También, chicos, puede ser de esta forma. X menos 2, X más 11. Ya no hay un orden específico. Solo tienen que respetar cuál es su signo. Entonces, cuando ya tenemos esto, ya encontramos cuáles son. Ya factorizamos, ya encontramos cuáles son las incógnitas. Yo lo que hago, voy a guardar esto para que se entienda, es igual a cada valor a 0. En este caso, x más 11 es igual a 0. X menos 2 es igual a 0. Andrés tiene que hablarle a todos, ¿ya? Pero sí voy a aceptar a la Oro. Pero tiene que mandarlo por mensaje a todos. Que no... voy a hacer... Se me olvidó ser anfitriona a la profe Tania. Disculpa. Ahí está. Y ahora sí. ¿Va al baño, Anaís? Tiene permiso. Entonces, ya que igualamos esta factorización, estos dos, ¿cómo se llamaba? Estos dos elementos ya, factores, ahí está. Estos dos factores, porque x más 11 es un factor y x menos 2 es otro factor. Ya, la gente sin cámara, la profe Tania los va a... Creo que está... Ya, la profe Tania los va a sacar a la sala de espera. Menos a Antonia, que Antonia se justificó. El resto, si no tienen su cámara, la profe Tania los va a sacar. Profe, ¿Sí? sabe que a mí se me acaba de cortar el internet, como que anda medio lento. No sé si prenda la cámara se queda así estático o algo, pero tengo malo el internet. Ya, pero sí está tomando atención.
Dice Oscar. Ya. Ya oro. Pero ya. Ya. La Antonia y la Oro no pueden tener encendida su cámara solo por hoy. Pero el resto se va a la sala de espera. Uy, me equivoqué, tiré para atrás. Ya. Profe Tania, ¿podría hacerme ese favor? Si los que no tienen cámara los puede sacar a la sala de espera. Sí, en eso estoy, profe. Ya, gracias. Ya, entonces cada factor nosotros lo vamos a igualar a 0. Y despejamos la X. Acá me daría, si está 11 positivo, va para el otro lado, negativo. En este caso, 2 negativo pasa para el otro lado, positivo. Entonces, estas son mis soluciones. Estas son las soluciones que va, lo mismo que hicimos acá, pero nosotros lo hicimos a través de factorizar. Ya, estas son las dos soluciones que satisface esta función. Siempre se debe evaluar la pertinencia de las soluciones de acuerdo al contexto del problema. Por ejemplo, si la incógnita se trata de una distancia y una de las soluciones es negativa, se descarta dicha solución. Ya es lo mismo que sí, como en tiempo. Cuando estamos hablando en tiempo no podemos hablar de tiempo negativo. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de también de dinero, podría ser que no se puede considerar negativo, aunque si es que estamos hablando de cuánto dinero le queda, no podemos hablar de números negativos, ya de dinero. Y así sucesivamente. Ya. Las funciones cuadráticas son de esta forma. Son una parábola. Ya, acá está escrita como se escribe en la ecuación general. ¿Ya? Y la parábola intersecta al eje tiene 3 puntos. Tiene los 3 puntos que puede intersectar a los ejes, como también tiene un punto que sería el vértice, donde este está relacionado a 0,c. Esto pasa cuando tenemos una función de esta forma. La concavidad que tiene una función cuadrática son de dos formas, ¿ya? Una convexa y otra cóncava. La convexa es cuando tenemos la carita feliz, es cuando la función es positiva, y tenemos la cóncava, que es cuando es negativa, la función es negativa. La convexa tiene un mínimo, que sería el vértice, y la cóncava tiene un máximo. Y el vértice de el vértice está dada por esta fórmula, que es menos b partido en 2 veces a, que este se representaría el x, la coordenada en x, y la coordenada en y sería 4 veces ac menos b cuadrado partido en 4 veces a. Ese sería cómo calcular el vértice, ya para ambas, para convexa y para cóncava. Pero a lo que nos referimos como es un mínimo o un máximo, es cuando nos pregunten, así como nos pueden preguntar, tanto, no sé, por pruebas del colegio, o también puede ser en la PAES, ya máximo, donde es como, esta función tiene un mínimo o un máximo, entonces nosotros tenemos que responder si tiene un mínimo o un máximo. Bueno, acá es lo que habíamos visto de la naturaleza. Y todo es a partir de la discriminante. Si la discriminante es mayor a 0, la parábola intersecta en el eje X en 2 puntos distintos. Eso significa que tiene
dos soluciones. Si la discriminante es igual a 0, la parábola intersecta en un solo punto en el eje X. Significa que tiene una sola solución. Y cuando la parábola, o sea, cuando la discriminante es menor a 0, la parábola no va a intersectar en el eje X. Significa que va a tener soluciones conjugadas y complejas. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos para graficar una función? Ya tenemos pasos. O sea, hay una forma fácil, pero o sea, no fácil, es simplemente reemplazar y escribir todos los puntos para poder ir poniéndolo. Por ejemplo, se prueba con distintos valores de X para obtener los valores en el eje Y o Y, con lo que se podrá bosquejar la función. Ya nosotros podríamos hacer así como, ya, si yo reemplazo en X es igual a 0, ¿cuánto me quedaría? 0 elevado a 2 más 7 por 0 más 2. Entonces, la imagen de... ¿Se acuerdan que era la imagen? La Y. La imagen de 0 va a ser 2. Entonces yo le pongo acá, 12. Y así voy. La imagen de 1, ¿cuánto me da? 1 más 7 más 12. ¿Cuánto me da? Me da 20. ¿Cierto? 1 más 7 es 8, más 12 es 20. Entonces acá sería 20. Cuando acá es 1 es 20. Entonces iría como algo así. Y así nosotros dibujamos. Ya, esta es una forma larga, porque a la final tenemos que buscar por nosotros mismos no nos da con exactitud cuál es el vértice, no nos da con exactitud a veces cuáles son los puntos que intersectan en el eje X o en el eje en el eje bueno, si nos va a dar con exactitud cuál es el punto de intersección en el eje Y, en el eje Y. ¿Por qué? Porque para encontrar el punto de intersección en el eje Y, punto de intersección en el eje Y, siempre va a ser 0,C. Y en este caso nuestro C es 2, entonces sería 0,2. Ese es nuestro punto de intersección. Y para el resto, porque no quiero alcanzar a hacer el ejercicio para eso, y para el resto tenemos que calcular el vértice, ¿se acuerdan? Con esta fórmula. Y con eso ya nosotros podemos empezar a graficar. Pero quería terminar con este ejercicio, que este ejercicio salió en el ensayo que vimos. Ya, a ver. Ya, ¿quién quiere leerlo? Saquemos voluntarios, si no, saco yo al azar. Que levante la mano el que quiera leer. Ya, voy a sacar al azar entonces. Ya, Cristian quiere leerlo. La parábola que representa la gráfica de la función cuadrática, cuyo dominio es el conjunto de los números reales, intersecta al eje de las ordenadas en el punto A, 0,2, y tiene su vértice en el punto B, 2, menos 2. ¿Cuál de las siguientes funciones con dominio, el conjunto de los números reales, está asociada a la parábola? Ya, genial. Gracias, Cristian. Para Cristian y para todos que escucharon y leyeron, ¿qué es lo que podríamos hacer acá?
¿Tienen alguna como idea, así como se le ocurren, como cómo solucionar este ejercicio? Están dando dos datos súper importantes. Nos entregaron, voy a subrayarlo, nos entregaron cuál es el punto donde intersecta en el eje de la ordenada, que sería 0,2, y su vértice, que sería el 2,2. Son dos puntos importantes en una parábola, en una función cuadrática. ¿Se le ocurre a alguien? Hay dos formas de hacerlo, una larga y una súper lenta. Veo que están súper callados la clase de hoy. ¿Puede volver a repetir la pregunta? Ya ahora, nos entregan dos puntos importantes en la cual una de estas cuatro funciones tiene que pasar. Tiene que pasar por el 0,2, que sería la intersección en el eje de las ordenadas, y nos entregan sus vértices, que sería en el punto 2,2, 2,-2. Oscar dice, profe, no es desarrollando cada una de las alternativas, esa es la larga. Pero sí, eso es lo que se debe hacer. Hagámoslo de la forma larga. Nos quedan 10 minutos. Ya, María Jesús dice que está entre la A y la B. Ya. ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba la intersección cuando la función, dónde intersectaba en el eje de las ordenadas? ¿Cuál era el eje de las ordenadas? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué lo dice primero? ¿Qué lo dice primero? No, de las ordenadas. Casi Anaís. Es la I. Es el eje de las Y. ¿Y las coordenadas cuáles eran? No, las abscisas. Las abscisas, ¿cuáles eran? El eje X. Ordenadas eje Y, abscisas eje X. De hecho, me acuerdo que en mi colegio me había enseñado ordenadas, y esto iba para arriba, entonces era eje Y. Abscisas, esto iba para los lados, eje X. Fue una forma poco simple, pero ingeniosa. Ya. Acá María dice, ¿por qué el eje Y siempre será 0,c? Sí. ¿Por qué? Porque el eje Y toca en el punto de las X, de acá, en el 0, pues entonces tiene que ser acá. Entonces cuando una función es así, asá, o por acá, ya, siempre tiene que, esa es la forma para poder calcular la intersección en el eje de las ordenadas. Ya, en este caso me dice que la intersección en el eje de las ordenadas es el punto 0,2. ¿Qué significa? Que 0,c, que significa que mi c tiene que ser 2. ¿En cuál de estas el c es igual a 2? Sabemos que en A, B y C, el C es igual a 2, ¿cierto? ¿Se acuerdan que esto era A, esto era B y esto era C? Pero en D, nuestra C es 3, así que esta tiro se va. Descartada total. Ya, y ahora me están diciendo que el vértice en el punto 2, el vértice que tiene que estar en el punto 2,-2. ¿Cómo se calculaba el vértice? Era una fórmula súper larga, vamos a anotar, para que no se les olvide. Era menos b partido en 2 veces a, 4 veces ac, menos b cuadrado partido en 4a. Esta es la forma larga, porque hay una forma mucho más corta, chicos, pero queremos practicar todo lo que hemos aprendido. Ya, esta es la fórmula para calcular el vértice.
vamos reemplazando. Ya, en este caso vamos a reemplazar la A. ¿Ya? El vértice, ¿cómo quedaría en la A? A ver. Ya, Amaro, que nos sacaba hace rato al Amaro Ripetti. Ayúdame a calcular el vértice. Ya. Le digo cómo quedaría ordenado. Sí, Digo, díctamelo como reemplazando los valores. Yo lo escribo. ya. Con Sería, la A. ahí. Sería menos, paréntesis, menos 4 partido por 2 multiplicado por 1, Ya. K, coma. 4 por 1 por 2, menos paréntesis, menos 4 elevado a 2, partido por 4 multiplicado por 1. Ya, muy bien. Ahora, a ver, Oro dice, pero no se facilita sacando el vértice, sacando el delta. Sí, es que el delta está aparte de cómo calcular el vértice, pero aún así tenemos que solucionar todo esto. ¿Ya, Oro? Pero el delta, si nosotros calculamos el delta de cada uno, se nos va a hacer mucho más fácil reemplazando estos datos. Ya, Amaro, ¿cómo nos quedaría? Este es X y esto es Y. El X quedaría en 2. Ay, ¿por qué lo sumé? Sí, tiene... Uy, ¿qué soy? Ya sí, ahora sí. El X quedaría en 2, dice. En 2. ¿Por qué? Porque menos por menos más. 4 partido en 2 es igual a 2. Ya, ¿cómo nos quedaría el Y? El Y quedaría a ver, quedaría 8 menos 16 partido por 4. ¿Y cuánto me daría esto? Mira. 8 menos 16. 8 más 16, me equivoqué yo. No, No, está estaba bien, bien, está bien, Amaro. está bien. Estaba bien. ¿Por qué? Me Porque equivoqué. tenemos un menos afuera Ujú, dentro del número. sí, me equivoqué yo. Sería menos 8 partido por 4, que eso es igual a menos 2. Menos 2. Y ese sería mi punto en el vértice. ¿Y cumple con esto? Sí cumple. Gracias, Amaro. Entonces, el vértice de la función A, en este caso, de esta función es 2, menos 2. Ese es su vértice. Entonces, cumple con ambos puntos. Entonces, es la A. ¿Ya? Pero, a ver, ¿cuándo nos queda? Ya nos queda, ya terminamos. Esta era la forma larga, chicos, de hacer este ejercicio. La forma mucho más corta era, nosotros tenemos la preimagen que es X, ¿cierto? X es la preimagen. Y nuestro Y, nuestra imagen es la Y. Entonces, cuando yo meto el X en la función, me tiene que dar como resultado el Y. La imagen, en este caso, es lo que acompaña. El X, Y. Si yo meto X, me va a dar Y. En este caso, si yo meto 0, 0, y yo lo meto acá en esta función, me da 0 elevado a 2 menos 4 por 0 más 2. ¿Y cuánto me da ahí? Cuando 0, la preimagen es 0 y la imagen es 2, ¿cierto? Entonces cumple. Ya. Y la B, tenemos que meter el 2 y me tiene que salir menos 2. Entonces, metamos el 2 acá. 2 elevado a 2 menos, me equivoqué. Este. 2 elevado a 2 menos, no sé por qué se puso el más ahí.
Ya. Menos 4 por 2 más 2. ¿Cuánto me da ahí? 2 por 2 elevado a 2, 4 menos 8 más 2. ¿Cuánto me da? Me da menos 2, ¿por cierto? Entonces también cumple. Si yo meto el 2, me sale menos 2. Pero, por ejemplo, ya, hagámoslo con la h. Si yo meto el 0, ¿cuánto me da? Me da 0 elevado a 2 más 4 por 0 más 2. ¿Cuánto me da? Ya, me da 2, ¿cierto? Entonces cumple con esta. Pero cumplirá con la segunda. Metamos acá el 2. 2 elevado a 2 más 4 por 2 más 2. ¿Cuánto me da acá? 4 más 8 más 2. ¿Cuánto me da? Me da 14. Entonces acá no cumple con el vértice. Y así vamos descartando. Esto es una forma mucho más rápida que nosotros pudimos haber resuelto el ejercicio. Si ya con la A me da, no tengo necesidad de seguir reemplazando en el resto. Y para poder descartar la D, nosotros simplemente tuvimos que haber dicho lo que habíamos visto, de que el punto que intersecta en el eje de la ordenada siempre va a ser 0,c. Y como nuestra C era 3 y no 2, esta se descartaba. Y así se hacía este ejercicio que salió en su ensayo de la semana pasada. Y eso, chicos, ya se dio la hora. La próxima clase vamos a terminar con los últimos ejercicios y con ver lo último que nos estaría quedando de funciones, que sería de la epiyectiva, sobreyectiva y muchas más. ¿Ya? Y los dos últimos ejercicios de funciones de la PAES. Eso. Nos estamos viendo. Voy a terminar de grabar. Dejar de compartir para que nos despidamos. De nuevo voy a tener que pasar la lista con la clase. Ahí está. Ya. Chaitos, chicos, que estén bien. Chao, Despídense, jóvenes. profes. Nos vemos. Bye. Chao, profe. Profe.